Y me gocé en el Señor. Aleluya. Dios es santo, santo, santo y fuerte. Y a través de las edades el mensaje del Señor se ha estado predicando para todos los que tienen oídos para oír. No todos tienen oídos para oír, pero el que tiene oídos para oír, que oiga. De eso se trata, el que tiene oídos para oír, que oiga. Quiero pedirle a los hermanos diáconos que se acerquen por aquí porque vamos a celebrar la cena del Señor, ¿verdad? La Santa Cena es lo que hemos estado llevando desde que comenzó el culto, porque estamos cenando de la presencia de nuestro Señor. Y le voy a pedir al hermano Junior que tenga bien presentar los elementos en oración. Amante Padre Celestial, Dios de la gloria, te honramos a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en esta mañana, Señor, nos permites congregarnos, Señor, para tomar la Santa Cena. Gracias te damos por Jesucristo, Señor, porque por medio de Él es que podemos en este momento, Señor, tomar el pan, tomar el vino que representa el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesús. Ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti para tomar esta cena dignamente. En el nombre de Jesús te lo pido, dándote gracias, Señor. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan en el capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Mira cómo dice el Señor. Mira por quién es derramada la sangre. Mira a favor de quién Cristo hace esta obra. Voy a leerlo nuevamente, esté pendiente. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo. O sea que en este mundo Dios tiene gente que Él le llama suyos. De una manera muy especial y específica. Y dice ahí, y cuando cenaban, dice, que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Wow. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Escucha, iglesia. Si el Señor no te limpia, amigo que me escucha, gente que visita, gente que me escuchará a través de las redes, si el Señor no te lava, tú no tienes parte con Él. Esto es para los lavados. Y de momento dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Porque él era extremista. Así era Simón Pedro. Pues báñame todito.
Y le dijo Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esto era la cena del Señor. Y los discípulos estaban allí. Pero posiblemente había más de los 12, ¿sabe? Lo que pasa es que se menciona y se enfocan en quién, en los 12. Pero ¿cómo estamos nosotros ahora en este momento? La única manera de ser lavados es haber creído. Y habiendo creído, la Biblia dice que tenemos un abogado que nos limpia de todo pecado. Así que procura que lo que estamos haciendo hoy signifique algo. ¿Quiénes son los que participan de la cena? Los que se han bautizado porque han creído. No se bautiza sin creer. Los que creyeron fueron bautizados. Y los bautizados, para ellos significa algo solo si han creído. Porque si no han creído, ¿qué significa para ellos? Un baño. Vete a la playa o a un río y mójate como cualquier hijo. Pero si tú has creído, entonces significa algo. Significa que tú eres uno de los suyos. Significa que has sido lavado. Significa que estás limpio. Significa que fue por ti. Y eso, amigo mío y amiga que me escuchas, es lo mejor que te puede suceder. Porque es la sangre que salva y sana. Y Jesús le dijo, porque sabía que le iban a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Ve para quién es la bienaventuranza? Para los hacedores. Amigo mío, que estas palabras no caigan a oídos sordos. Guardar la palabra y ser un verdadero oidor te convierte en un perseverante hacedor. Amén. Y por eso Jesús termina diciendo, no hablo a todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. ¿Vieron? Yo sé a quién. Él era tan claro. Yo sé a quienes he elegido. ¿Cómo se sabe que uno ha sido elegido? Porque ha creído el mensaje. Habiendo creído, se bautiza. Y habiendo sido bautizado, sigue el ejemplo de ¿quién? Del que dijo, ejemplo os he dado. Y de momento dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creéis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién envió al Hijo? El Padre.
Esto tiene mucho peso. Recibir al Padre y al Hijo. ¡Wow! Estoy leyendo la porción de Juan, y en el libro de Juan, la parte de la cena del Señor, para los que quieran leerlos en su casa hoy, se encuentra desde el capítulo 13 hasta el 17 del libro de Juan. Todo eso compone lo que sucedió en aquella noche donde se celebró la Pascua y se hablaron palabras de vida, exhortaciones, reprensiones, pero también palabras de esperanza sobre un consolador que vendría y les enseñaría las cosas que él había mandado para que no estuviesen solos. Recuerden en este día pasar un momento por la Biblia en sus casas y leer con detenimiento de los capítulos 13 al 17 del libro de Juan, para que entiendan de qué se trata todo esto y cómo fue hecho a favor de todo aquel que él cree. Porque ¿quiénes son los elegidos? Los que les recibieron, los que creen en su nombre. ¿Crees tú? Amén. Y vamos al libro de Corintios con el hermano Pablo en el capítulo 11. Un abortivo según él, un perseguidor de la iglesia, a quien el Señor se le apareció en el camino y luego le mostró cuán necesario era sufrir por causa del nombre. Y en ese capítulo Pablo recuerda las palabras de Cristo y dice lo siguiente, y leemos: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Bendito seas tú, Rey, Señor del universo, que nos das el pan de la tierra. Bendito seas tú, Rey, Señor del universo, que enviaste el pan que descendió del cielo y que da vida al mundo, nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria y la alabanza y la adoración y el imperio, porque solo tú eres digno. Y presentaste tu cuerpo a favor nuestro. Tú eres nuestro alimento y la sustancia que nos mantiene. A ti sea la gloria por siempre y siempre. Amén y amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor. Aleluya. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el nombre del Señor y en su memoria. Gracias, Señor. Bendito seas tú por aquella sangre que fluyó y habla mejor que la de Abel. Sangre que purifica y que limpia,
que renueva y que es dadora de vida. Fuente de vida eterna para todos los que creen en tu nombre. Cobertura en contra de la ira. Saldo en contra de la destrucción. Sangre que nos hace partícipes, que cubre el trono de la misericordia y se derrama sobre los que creen. Gracias, Señor, a ti sea para siempre la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tú apagaste y prendiste el mío también. Okay. En el día de hoy, al final, quiero que escuchen una canción que le traje. Escudriñarlo todo, retener lo bueno. Porque hay una partecita, pero escudriñarlo todo. Porque yo creo que va a ser de bendición. Y mientras escuchamos esa canción al final, medita en su propia vida y en su relación con Jesús, el Hijo de Dios. En su relación con su pueblo, en su relación con su esposo, su esposa, sus hijos, en su vida aquí. En el día de hoy le he llamado a la predicación 5 imperativos: la orden, el llamado y la promesa aplicada e ilustrada. Así le he llamado el mensaje. 5, qué nombre más largo, ¿verdad? 5 imperativos: la orden, el llamado y la promesa aplicada e ilustrada. Así se llama el mensaje de hoy. Y vamos a estar tocando 5 textos a través de las Escrituras. Y el primer texto que vamos a estar tocando se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 45. Vaya conmigo al libro de Isaías. Isaías capítulo 45. Oremos al Señor. Soberano Dios, te doy gracias. Y te ruego que bendigas a mis hermanos con entendimiento. Y me bendigas a mí con tu palabra. Y que tu Espíritu Santo hable a los corazones. Y abra los oídos. Y que nuestro corazón reciba. Y que haya una buena siembra y una buena cosecha en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y allí en Isaías 45, 22, es el texto clave, pero lo voy a leer desde el 20 hasta el 25. Y dice allí la palabra: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Note que Dios está hablando acerca de Él como el único verdadero Dios. Y que todo lo que las otras naciones adoran son puros ídolos e inventos de su imaginación. Y continúa diciendo el versículo 22, que es el texto: mirad a mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es enfático, es claro. ¿A dónde corres para ser salvo? ¿A dónde miras para salvarte? Cuando tienes problemas, ¿qué haces? ¿Tratas de salvarte a ti mismo?
Si tú quieres salvar algo en tu vida que está muerto, que está perdido, si quieres resucitar algo, tienes que ir al lugar donde haya alguien poderoso, que tenga palabra poderosa, que transforme, que cree vida, que sane, que salve, que resucite. Y Dios se presenta como el único. De hecho, el nombre de Yeshua, Jesús, significa Jehová es nuestra justicia. Jesús es nuestra justicia. Y continúa el texto diciendo hasta el 25, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia. Y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién está hablando allí? ¿Vieron? En Filipenses dice que es ante Cristo que se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Jesucristo es Yahweh, ¿sabe? Él lo dijo en el Nuevo Testamento cuando los fariseos discutían con él. Y él mencionó acerca de que Abraham había visto su día. Y ellos dijeron, tú no tienes ni 50 años y has conocido a Abraham. Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese. Y de momento dijo la palabra, yo soy. Y él juró por sí mismo que ante él se doblaría toda rodilla. Todo se doblará. Algunos para adorarle y servirle para siempre. Y otros para doblar sus rodillas y recibir la sentencia que los llevará separados de él para siempre. Pero todo se doblará. Y todo le declarará Señor. Cosas en las que debemos pensar. Y ahí hablando él en el texto dice, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada, y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Quiénes se llevarán la gloria? Los que confíen en el Señor. ¿En dónde está puesta tu confianza en los tiempos de dificultad? El Señor nos dice claramente en dónde debe estar puesta nuestra mirada. Así que el primer imperativo se encuentra allí. ¿Cuál es? Versículo 22. Dice, mirad a mí. Allí lo dice, un mandamiento, un imperativo es un mandamiento. Dios nos dice, esto no está en tela de juicio. Si necesitas salvación y tu vida transformada, cambiada, tu corazón renovado, solamente hay un lugar al cual puedes mirar. Y Él te dice, mirad a mí. Lo que nos lleva al segundo imperativo. Una mirada, por cierto, lo que implica es fe. Una mirada implica fe porque la visión espiritual tiene otro nombre, la mirada de la fe. Como dice la Escritura, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y aquellos que miraban eran sanos del veneno de la áspid, así todo aquel que mira a Jesús que ha sido levantado no se perderá, sino que tendrá, escuche la oscuridad, no por si acaso, tendrá vida eterna. Pero el próximo imperativo se encuentra en Mateo 11:28. Mateo 11:28. Vaya conmigo a Mateo 11:28. Y voy a leer del 25 al 28 para que tengas contexto. Ustedes van a identificar cuál es el mandato allí. No tan solo mirar. Mira cómo leo. Y en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los extendidos y los revelaste a los niños.
O sea que si alguien aquí recibe entendimiento, Dios te considera su niño. ¿Sabe? No todos entienden lo que aquí hablaremos. No todos lo entenderán, pero si tú eres capaz de entender y creer, significa que Dios te considera su niño. Pero para los otros estas cosas están escondidas. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y luego dice en el 28, venid a mí. ¿Cuál es el imperativo? Venid a mí. Para los que no entienden, todas las palabras que terminan en D son mandatos. Venid, mirad. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás cargado? ¿Estás trabajado? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aleluya. Lo voy a dejar ahí porque el 29 lo voy a leer ahorita, donde hay otro imperativo allí. Note lo siguiente. Es necesario ir a Jesús. La orden, el llamado es ir a Jesús. Venid a mí. Son muchos los que se hacen de oídos sordos, pero Dios está haciendo este llamado a cada uno de nosotros y los que nos escucharán por las redes. Primero, si necesitas, enfócate en el lugar correcto, mirad a mí. Segundo, no vayas a cualquier lugar, ven a mí. Es una invitación, es un llamado, pero es una orden. El contexto es que dice que nadie puede conocer al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea, aquí está hablando de la soberanía de Dios para la elección, pero al mismo tiempo esa soberanía no impide el llamado de venir. Él dice, nadie lo conoce si yo no lo voy a revelar, pero al mismo tiempo dice venid. ¿Quiénes lo van a escuchar? El Señor te está llamando a que lo escuches, que prestes la atención. Está hablando contigo personalmente. ¿Qué dice Él que va a hacer? Yo te voy a dar descanso. ¿Descanso de qué? De la culpa. De un amo tirano, del pecado. De una sentencia segura, de la condenación. De una separación eterna, la muerte. Solo estas cosas se encuentran en Él. Mirad a mí. Y luego dice, venid a mí. ¿Quiénes van a recibir esto? ¿Quiénes recibirán esto? Los que miren y los que vengan. ¿Miran todos y vienen todos? ¿Qué ustedes dicen? No es una decisión sentimental. No es una mirada fugaz. Es una mirada de necesidad. Tienes que sentir tu necesidad y mirar sabiendo dónde está la respuesta. Y tienes que ir en pos de Él, queriendo obtener, sabiendo que solo Él tiene respuesta. Hay un cántico que dice, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. ¿Y quién es el pecador? Uno que se ha desviado. Alguien que ha vivido de espaldas a Dios. Alguien que tiene cualquier excusa para Dios y hace lo que bien le parece, vive como mejor le parece. Luego lleva las circunstancias de su vida. Pero tú no has sido llamado para eso. Dios te está llamando a ser de aquellos que le ven,
Dios te está llamando a ser de aquellos que van a Él. Mire, pero hay un tercer imperativo. Juan 15:4. Juan 15:4 dice, permaneced en mí. ¿Vieron? No tan solo mires, no tan solo ven, también dice permanecer en mí. Nos está diciendo el texto Jesús. Jesús nos está hablando y diciendo, yo soy la justicia, yo soy la salvación. Mírame, ven a mí y permanece en mí. Yo no soy un hotel ni un motel para ti. Yo debo ser para ti el hogar donde tú moras. Eso es lo que significa vivir al abrigo del Todopoderoso. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice Juan 15:4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Qué significa esto? Si tú vives fuera de Jesús, todo lo que tú trabajaste, lo que tú lograste en este mundo, se irá contigo a la tumba porque tú no tienes esperanza de nada eterno. Tu prosperidad será una pantalla que te engaña porque el mundo y la apariencia de este mundo se pasa. Y la única manera de asegurarnos de que todo va a estar bien no es tan solo mirando y yendo en pos, es permaneciendo. La única manera de asegurarnos de que producimos obras para el reino de Dios y que nuestra vida está llena de la vida de Cristo es permaneciendo. Porque cuando tú cortas una rama de un árbol, al principio esa rama caída en el suelo parece estar viva, pero no se ha dado cuenta que está muerta porque se ha desconectado de la fuente de la vida, del tronco y de su raíz. Jesús lo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que la fe vital y perseverante, o sea, el fruto, es la evidencia de que estamos conectados realmente ¿con quién? Con Cristo. Experimentamos su vida, experimentamos su poder, sentimos a su espíritu, escuchamos su voz, su espíritu nos mueve, nos convence, nos enseña, nos instruye, nos testifica de Jesús y nos motiva a seguir caminando. Esa es la evidencia de la vida, el fruto. Y eso solo sucede si estamos realmente conectados con Jesús. Fíjate, no estoy diciendo que significa que venir a la iglesia te da eso. Hay mucha gente en las congregaciones muertas en delitos y pecados que no experimentan la vida de Dios, ni una vida del Espíritu, sino que vienen por rutina, pero son zombies que se sientan entre nosotros, pero no han experimentado la vida. Por eso es que Él no dijo, ve a la iglesia, mira a la iglesia, permanece en la iglesia, aunque estas cosas son importantes y Dios lo manda. Él dice, mirar a mí, venir a mí, permanecer en mí. Es una relación personal con un Dios vivo y verdadero. Es algo que no puede ser construido artificialmente.
tú sabes si cargas la presencia o si no la cargas. Tú sabes si le conoces o no le conoces. Tú sabes si le experimentas o no le experimentas. Porque sus ovejas oyen su voz. Él las conoce y le siguen. Y Él les da vida eterna. Y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará jamás de la mano de Él. Ni de la mano de su Padre. Amados, nos lleva a esto a un cuarto imperativo. Mateo 11:29. Ahora volvemos al pasaje nuevamente, 11:29. Allí donde Jesús les había dicho, venid a mí. También le dijo algo muy importante que se nos olvida. En el versículo 29 dice, llevad mi yugo. ¿Vieron? Llevad mi yugo. A los que miran, a los que van en pos, a los que permanecen, estos también deben ¿qué? Llevar su yugo. Y en la próxima frase, ¿qué dice? Aprended de mí, que soy manso. Él no dice que Él es menso, por si acaso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que hay dos imperativos allí, pero el énfasis está en aprender de mí. ¿Ustedes saben lo que significa llevar el yugo? ¿Saben lo que es un yugo? ¿Quién no sabe aquí qué es un yugo? Levante la mano. No estoy hablando de un carrito que quitaron de, de circulación porque no servía para nada. Un yugo es una herramienta que se le pone encima a los animales, a uno o dos, según el tamaño del yugo, con el propósito ¿de qué? De arar el campo. Y Jesús les dice, llevad mi yugo. Para los que no sepan lo que significa llevar el yugo, les voy a dar 2 versículos. Vamos a leer y vamos a entender. La misma Biblia va a traducir lo que significa, dando 2 ilustraciones, lo que significa llevar el yugo. Jeremías 27, versículos 8 y el versículo 11 y 12. Jeremías se encuentra después de Isaías y antes de Lamentaciones, ¿no? Y allí dice en Jeremías 27, ¿lo tenemos? Mira lo que dice. El versículo 8 nos dice, y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. ¿Qué significa poner la cabeza bajo un yugo? Porque la gente lo lee y no sabe lo que significa, y la Biblia misma traduce. Aquí nos da el ejemplo del rey de Babilonia. Dios exilia al pueblo de Israel y le dicen, ustedes tienen que ahora llevar al yugo, o sea, tienen que someterse. ¿Vieron? El ser humano no quiere ¿qué? El ser humano no quiere someterse. El ser humano quiere mandar, quiere gobernar, quiere hacer lo que mejor le parece. Y piensa que así va a estar todo bien. Dios le dice a su pueblo Israel, tienen que poner el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, una nación enemiga. Porque Israel se había rebelado contra Dios. Dios le está diciendo a ellos,
Llevar el yugo es someterse ¿a qué? Al dominio y gobierno de el rey de Babilonia. Y Jesús aquí dice, llevad mi yugo. ¿Qué está diciendo Jesús? No tan solo debes mirarme, no tan solo debes venir, no tan solo debes permanecer, también tienes que llevar el sello de mi señorío y dominio sobre tu vida. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca o llama o clama al nombre de Jesucristo. Hay gente que quiere que Cristo los salve, que Cristo los transforme, pero no quieren poner su cabeza bajo el yugo ¿de quién? De Jesús. Lo que pasa es que el yugo de Jesús es ligero, porque Él nos ama, Él no es tirano. De hecho, da descanso porque nos libera del yugo de la esclavitud, del pecado, del maligno y de la muerte. Y nos provee de vida, pero sigue siendo una señal de sometimiento ¿a qué? Al señorío. Vayan al versículo 11 y 12 de ese capítulo. Dice, mas la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere. ¿Ve lo que implica? Someter el cuello es someterse y servir. La dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid. ¿Qué está diciendo el Señor? Que significa dueño y amo. La única manera de vivir, de tener vida eterna. Esto es la parte que no le gusta a nadie, porque a nadie le gusta quedar bajo el dominio de nadie. Ahí muestra la rebelión natural del corazón humano, que no quiere a Dios en su vida, que vive de espaldas a Dios. No, yo soy mi propio Dios, son mis propias decisiones, en mi propia vida. Estás equivocado. La vida entera te va a estar golpeando hasta que te mueras, y luego serás juzgado porque creíste una mentira. Pero la manera de vivir es mirar, ir en pos, permanecer y poner tu cuello bajo el yugo. Servirle para vivir. El Señor no es malo, el Señor es muy bueno. Lo que pasa es que el enemigo nos ha hecho creer que servir a Jesús es malo. La Biblia dice, servíos por amor los unos a los otros. Jesucristo dijo, yo soy el maestro y Señor y estoy entre vosotros como el que sirve. Jesucristo sirvió. Él es el gran diácono. Ejemplo os he dado. Él descendió, lavó los pies de sus discípulos, los cuidó en el camino. Él está trabajando, trabaja y trabajará. Servir no es malo. Servir es señal de parecerse al Hijo de Dios que se sujetó a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo llevó el yugo por nosotros. Y ahora te dice, llevad mi yugo y vivid. Hay otro ejemplo en la Escritura. Hay más, pero voy a usar nada más que dos. Primera de Timoteo 6:1. Una en el Viejo y una en el Nuevo Testamento. Sí, porque está el que dice, no, eso es viejo, olvidando que la Escritura enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Dios no cambia, es inmutable. Lo tenemos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Voy a leerlo, dice:
todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos. ¿Vieron? Así que yugo, estar bajo el yugo, es tener a alguien que es tu dueño, que es tu señor a quien tú le sirves. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Ahí nos está diciendo cómo llevamos el yugo. ¿Quién es nuestro amo? El Señor Jesús. ¿Cómo lo debemos tener? Como digno de todo honor. Y de momento dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. ¿Qué sucede cuando nosotros no sometemos nuestra cabeza a la obediencia a Cristo? En este contexto está hablando de una esclavitud real que existía en aquel tiempo. Le estaba diciendo a los esclavos que por causa del Señor se sometieran y lo hicieran como para el Señor. Si tú estás en esa condición, compórtate como cristiano. Si no estás en esa condición, compórtate como cristiano. Si puedes ser libre, sé libre. Pero en donde quiera que te encuentres, compórtate como uno que tiene sobre su cuello la autoridad de ¿quién? Del Señor. Que eso sea lo que te distinga. Yo le he dicho aquí tantas veces, el cristiano es como el que viste de Clubman. Se distingue. Ya Clubman yo no sé si existe, yo creo que eso se acabó, ¿verdad? Estoy envejeciendo ya. Tiendas desapareciendo y yo todavía las menciono. ¿Se acuerdan de Woolworth? Ok. Mire, amado. Allí lo dice, versículo 6. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la enseñanza, de la doctrina. Eso es lo que significa la palabra. Así que ya sabemos que debemos llevar. Debemos llevar el yugo, pero también debemos, dice, y aprender de mí. Jesús se está poniendo como ejemplo. Llevar mi yugo y aprender de mí, o sea, imítenme. Él no está pidiendo nada que él mismo no esté dispuesto a ¿qué? Pero Jesús lo puede hacer, pero tú no. ¿Qué estás diciendo? ¿Que tú eres superior a quién? A Jesús. Jesús sí, pero yo no. Es como cuando te hieren. Ah, Jesús es el Hijo de Dios, pero yo no soy el Salvador. Él es Él y yo soy yo. Y me hirió a mí. Estás poniendo tu herida, tu dolor, tu orgullo por encima de la cabeza del Cristo. ¡Wow! Yo creo que todos nosotros hemos reaccionado de así en alguna u otra manera y tenemos que pedir perdón a Dios. Y reconciliarnos con nuestro prójimo. Es como cuando la gente en las iglesias no ofrendaba porque no quería pedirle perdón a su hermano. Porque la Biblia dice, si llevas tu ofrenda al altar, ve y reconcíliate con tu hermano, ¿qué? Primero. No, hermanos. Tú quieres a Jesús, míralo. Ve en pos de Él. Permanece en Él. Lleva su yugo. Aprende de Él. La salvación requiere sumisión a Cristo como Señor, dueño y maestro. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Yo soy salvo para vivir como mejor me parece. No, el que es salvo es transformado por Cristo para hacer su voluntad. Y el que no lo es, tarde o temprano, en el tiempo y en la eternidad, pagará el precio. Porque solamente esos que llevan el yugo vivirán. ¿Está claro? He dicho algo contrario a lo que la misma Biblia enseña. No me la estoy inventando. ¿Por qué lo digo con esta claridad? Porque mi deseo es que tú puedas experimentar la visión beatífica, o sea, la visión de Dios y poder mirarlo. Que puedas correr hacia Él.
Él es el camino, la verdad y la vida. Que puedas permanecer en Él y experimentar la vida verdadera. Que puedas experimentar en tu vida los beneficios de ser siervo e hijo de el Omnipotente. Que puedas aprender del mejor de los maestros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y que puedas tener descanso en tu alma. El último imperativo dice en Mateo 4:19. Mateo 4:19 dice: y les dijo, venid a mí, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. O sea que aquellos que van y siguen a Jesús son transformados ¿en qué? En pescadores de hombres. En gente que conecta con otros. En constructores de puentes. Llegan al Ministerio de Recursos Humanos y de Relación Pública del cielo, porque eres llamado a ser embajador celestial y a decirle al mundo, reconcíliate con Dios. Porque Dios ha provisto un medio para que estés en paz con Dios, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios te envía para que le hables a otros de aquel que vino para dar arrepentimiento y perdón y herencia a los que creen entre los santificados. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Jesús no solo invita a estos hombres a ser sus discípulos, sino que se los ordena. Note que es un imperativo, no es una sugerencia, no es un sí. Esto es lo que sucede cuando alguien está conectado con Jesús. Realmente no puede parar de hablar de Jesús. No puede parar de sentir a Jesús. No puede parar de hacer por Jesús. No puede parar de vivir por Jesús. Porque Él ha muerto. Cristo está en Él. Y para el que cree, servir a Cristo es vivir. Y morir por Cristo es el premio más grande, es ganancia. ¿Lo bien? ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Para nosotros estos mandatos u órdenes no son negociables. No son los 5 sugerencias, sino que requieren nuestra lealtad suprema. Dios nos llama y nos ordena, vengan a mí. Él nos dice, vengan en pos de mí. Permanezcan en mi presencia. ¿Por qué el mundo está tan desastroso como está? Porque la gente no vive en su presencia. Salieron del lugar del paraíso, de al lado del árbol de la vida. Pero el árbol de la vida se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es la vida. Jesucristo, nuestro Señor. Lo que nos lleva a la ilustración aplicada. ¿Se acuerdan? Porque el título era la orden, el llamado y la promesa aplicada y explicada. Veamos una ilustración de lo que ocurre cuando le miramos, cuando vamos a Él, cuando permanecemos, aprendemos y vamos en pos de Él. Se encuentra en Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Voy a leer los versículos 33 al 43 y veamos en Lucas capítulo 23 del 33 al 43, veamos esa ilustración, eso que ocurrió el viernes. Ocurrió un viernes
Y cuando lo leamos, usted va a saber de lo que estoy hablando. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, o sea, el Gólgota, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían. La palabra escarnecer significa burlarse. ¿Quiénes se estaban burlando? Los gobernadores, los soldados. Y mientras le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Noten que cuando a la gente se le condena, por lo general se le condena por algo que hacen. Pero Jesús no fue condenado por algo que él hizo, porque él hizo bien a todos. Jesús fue condenado por lo que él es. Y los letreros que ponían arriba por lo general describían los crímenes. Pues el crimen de Jesús es ser quien él es. ¿Qué te parece? ¿Usted habráse visto cosas más extrañas? No, ¿por qué te condenan? Porque soy Antonio Daniel García Olivieri. Él dice: este es el rey de los judíos. Él no se hizo rey, él es el rey. Jesús dijo: para esto he nacido. ¿Eres tú el rey de los judíos? Para esto he nacido. Y para dar testimonio de la verdad. Él no podía negar esa verdad. Él es el rey. Desde la antigüedad decía: y el principado sobre su hombro. Y continúa el texto diciendo allí, versículo 39, y uno de los malhechores que estaba colgando le injuriaba diciendo. ¿Quién también le estaba injuriando? Los gobernantes, los soldados y los malhechores, los dos. Lo que pasa es que uno, en el proceso, mirando, decidió ir en pos, quiso atarse y permanecer con Jesús, humilló la cabeza y le dijo Señor, y se sometió a su señorío, y fue salvo. Y dice allí, y respondiendo, uno de los malhechores colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendió diciendo: ve, hubo un cambio de corazón. ¿Por qué? Porque él estaba viendo lo que estaba sucediendo. Se burlaban de él. Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús tratando con bondad a los que se burlaban. Y de momento dice, y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Ve? Cuando uno es condenado, justamente es que está recibiendo ¿qué? Lo que merecen sus hechos. Pero Jesús no fue condenado por sus hechos, fue condenado por quien Él era. Ellos dirán: no, pero es que tú te hiciste Dios. No, yo no me hice Dios, yo soy. Es que tú te hiciste rey, yo no me hice, yo soy el que soy. Es una realidad.
mas este ningún mal hizo. La Biblia enseña que Jesús pasó por 6 juicios y en los 6 fue hallado inocente. Varios de esos juicios fueron clandestinos, sin el permiso, rompiendo las leyes. O sea, se rompieron muchas leyes en el juicio de Jesús. Pero hasta los ladrones que estaban en la cruz sabían que él ningún mal había hecho. Y dijo a Jesús, lo estaba mirando, mirad a mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿A dónde se había ido el corazón de aquel que miraba a Jesús? A Jesús. ¿Con quién quería estar él? Con Jesús. Y estando Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso. Palabra para referirse a un hermoso jardín usado para referirse al reino celestial donde las almas perdonadas son reunidas después de la muerte, como el regreso al jardín del Edén. Hoy, ¿cuándo iba a estar él con Jesús? Hoy. La práctica para los crucificados era que se tardaban en morir más de un día. Morían a veces algunos en 3 días, en 4 días, en 5 días, bajo la sed, el sol y los pájaros comiendo las carnes. Pero Jesús le estaba diciendo a esta persona que ellos no iban a pasar por ese proceso, que es el proceso siempre. Él dijo, ustedes se van hoy. Él sabía que él venía a morir en ese momento. Pero ellos pensaban que como no estaban tan heridos y golpeados como él, posiblemente iba a ser un sacrificio doloroso y largo hasta la muerte. Y sed y hambre. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aunque recién convertido, ¿cómo lo sabemos? Porque en otra versión, él llama a Jesús Señor. En otra de las cartas paralelas, donde se revela el episodio de la cruz, él le dice, Señor. Él se somete bajo su ¿qué? Bajo su yugo. Y en este texto, en esta versión, le dice, acuérdate de mí. Aunque recién convertido de una vida de pecado y blasfemias, este hombre no tuvo que esperar hasta después de estar muchos años en el purgatorio o inconsciente como algunos creen. No, que cuando mueras tú vas para el purgatorio, dicen una religión por ahí con una falsa enseñanza. Tú no tienes que purgar lo que Cristo llevó y limpió. Tratar de purgar por ti mismo o por medio de oraciones lo que Cristo vino a hacer es una blasfemia contra el sacrificio suficiente de Jesucristo. Si Cristo murió por ti, si tú has puesto su yugo sobre tu cabeza, el que invita paga. Por eso en la cruz él dijo, consumado es. ¿Qué significa? La deuda que tú tenías está
salda. En este texto se nos da una seguridad preciosa. Jesús dijo, de cierto te digo. La traducción de otras versiones es, en verdad te digo. Lo que te estoy diciendo es la verdad, le estaba diciendo al hombre. Y le hizo una invitación admirable y ciertísima. Estarás. Fíjate que no dice a lo mejor, posiblemente, después que vayas al purgatorio, hoy, no. Él dijo, hoy. Eso destruye toda la doctrina del purgatorio, porque es hoy. Estarás conmigo en el paraíso. Y le dijo que estaría con una compañía gratísima. No iba a estar solo. ¿Con quién iba a estar? Con Jesús. ¿A dónde fue Jesús? Note lo que dice. ¿Dónde estaba Jesús? En el paraíso. Sí, porque hay algunas iglesias que traducen, no, que estuvo en los infiernos 3 días predicándole a la gente y un montón de cosas. Y se la sacan de aquí. Porque no entienden que cuando Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, lo que significa es que bajó a la tierra, se humilló y murió en muerte de cruz. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y se hizo hombre. Eso es ir hasta las más partes bajas de la tierra. En el contexto bíblico. ¿Y quiénes son los encarcelados? Y en otra parte dice, usan el texto en Pedro, porque en otro tiempo predicó a las almas encarceladas, los que en otro tiempo estaban en el tiempo de Moisés. Pero ¿quién estaba? ¿El espíritu de quién estaba en el cuerpo de Noé? ¿Quién estaba en Noé hablando por el espíritu a la gente de su tiempo? ¿Quién era? El contexto, cuando tú vas a Pedro, la Biblia dice que los espíritus de los profetas hablaban por el espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea que todos los profetas verdaderos en todos los tiempos han estado llenos del espíritu de ¿quién? De Cristo. Y en todo lugar desde el principio del mundo han hablado a través del espíritu de... Y que a quién Cristo le ha dado testimonio por medio de los profetas por todas las edades. Hasta que vino, como dice la escritura en Hebreo, en los tiempos pasados Dios nos habló por los profetas, pero en estos posteriores días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo el universo. Es tiempo de que comencemos a ver las escrituras. Y yo lo sé porque están las dos vertientes aún en las mismas iglesias bautistas y en las diferentes denominaciones. Pero un texto se interpreta en su contexto. Jesús dijo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Qué representa el arca del pacto y el lugar santísimo? Y los querubines que están allí mirándolo. La presencia de Dios, guardando la gloria de Dios. ¿Dónde es eso? En el paraíso. ¿Vieron? ¿Cómo se le llama a ese lugar? El trono de la gracia o el trono de la misericordia, donde está el propiciatorio. Tú, oh Jehová, que habitas entre los querubines. ¿Quién está guardando el camino al árbol de la vida? Los querubines. ¿Quién solamente tendrá acceso? Aquellos que son cubiertos por la sangre de Jesucristo. Aquellos que lo miraron. Aquellos que fueron en pos de Él. Aquellos que permanecieron en Él. Aquellos que llevaron el yugo. Aquellos que aprendieron de Él. ¿Vieron? Para que cuando suceda y ustedes vayan delante de la presencia de Dios, no digan que no le dijeron. Ah, yo no lo sabía. Así que la compañía grata que este hombre que murió siendo perdonado iba a tener, ¿era quién?
Jesús, porque dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Y finalmente, una promesa sin dilación. Hoy, ¿cuándo iba a estar? Después que pulgara, iba a estar dormido, consciente allí, inconsciente allí, hasta que el Señor. ¿Cuándo es que iba a estar con Él en el paraíso? Hoy. Hay una versión o traducción llamada la Diaginot que usan los adventistas del séptimo día y le ponen una coma mal para tratar de que de torcer el texto a su doctrina del sueño de la muerte. Y la Diaginot lo que dice es, de cierto te digo, coma, no, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Una sola traducción dice eso. Todas las demás traducciones, ninguna dice eso. Porque es una distorsión. Hermanos, la esperanza que tú tienes es que una vez tú estés ausente al cuerpo, estás presente ¿a quién? A Cristo. Y un día el cuerpo también se levantará, porque los moradores del polvo se reconstruirán en un cuerpo eterno, se volverán a mezclar con el alma de la persona y en cuerpo y alma le serviremos al Señor para siempre. Así que lo que permanece en la tierra, ¿qué es? El cuerpo, nada más. Acuérdense de eso. Vamos a orar y quiero que escuchen esta canción y mediten en esta canción. Señor del cielo y de la tierra, habla a nuestros corazones y que tu palabra se selle en nosotros y que tú nos hables y selles tu verdad en nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.